Llegamos a un capítulo ya increíble. Nos quedan 4 capítulos para terminar Juan. Un año nos echamos, Juan, un poquito más de un año vamos a estar en Juan. Y el capítulo de hoy es ya el arresto de Jesús, ¿no? Ya Jesús va a ser arrestado. Una de las grandes cosas y lecciones que hoy día nosotros vamos a ver, y esto a propósito de lo que pueda estar pasando en nuestra vida, es que en todo momento Jesús tiene el control de lo que está pasando. Nunca deja de tener el control de todas las cosas que están ocurriendo y que han ocurrido siempre y que están ocurriendo en estos capítulos finales, que finalmente lo que vemos es a Jesús siendo detenido por los guardias, siendo entregado, traicionado, como lo decía la Escritura, por uno de los suyos. Y los oficiales, los gobernantes, los religiosos, están yendo contra un hombre que supuestamente quebrantó la ley, ¿no? Que han acusado de quebrantar la ley de Dios. Están tratando de acusar a un hombre que jamás quebrantó la ley, a un hombre que cumplió la ley. Cuando a mí me dicen Jesús fue un revolucionario, tal vez en algún aspecto puede serlo, ¿no? Esto de hablar del amor, del perdón y todo, pero no fue alguien que no se sometió a nadie, fue alguien que se sometió 100% al Padre en todo tiempo y fue alguien que cumplió la ley al pie de la letra, en todo sentido. Perfecto en todo. Jesús acababa, recuerden ustedes, de terminar su oración. Él había orado y estaba terminando la oración cuando suceden estos acontecimientos que están acá en estos versículos, ¿no? Vamos a leer, invito, el verso 1 dice: después de decir esto, es decir, después de orar, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús sabiendo todo lo que le iban a sobrevenir, salió y dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. A Jesús el Nazareno. Le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir también a estos. Entonces, lo que está pasando, que luego de la oración se nos describe que Jesús pasa el torrente de Cedrón y llega al lugar. Es muy probable que con sus discípulos siempre iba a este lugar y era el Monte de los Olivos, ¿no? Ahora, interesante porque el torrente de Cedrón pasaba un fenómeno interesante en estas fechas. Recuerden, es la Pascua. Miles de animales y corderos son sacrificados durante la Pascua. Todas las personas traen uno por familia. Imagínate 1 millón de personas y peregrinos en Jerusalén, cada uno con un cordero. Sería una gran cantidad de corderos. Y se dice, muchos dicen y piensan, que por el torrente de Cedrón, porque normalmente se mataban cerca de este torrente los animales, probablemente la sangre de los corderos se iba al agua y entonces el agua transportaba también la sangre de los corderos muertos por este torrente de Cedrón. Y entonces cuando pasa Jesús, pasa este torrente y ve esta sangre ahí vertida. Y esto es interesante porque ahora ya no va a ser un animal que va a dar su vida, ya no es un cordero que simplemente tú llevabas y lo matabas y tenías como un poco el tema de aplacar un poco el perdón de Dios por un año por lo menos, ¿no? Sino que ahora va a ser Jesús el que va a derramar su propia sangre. Él es el cordero inmolado. Cantamos siempre eso, ¿no? El cordero de Dios. Es en el fondo, Él tomó el lugar de un cordero, sin mancha, sin arruga, como un cordero tenía que ser.
y va a dar su vida y se va a sacrificar por este mundo pecador, un mundo que le dio la espalda a Dios. El ofendido que fue Dios nos fue a buscar en la persona de su Hijo, nos vino a buscar en la persona de su Hijo, nosotros, los ofensores. Entonces tú dices, ¿qué amor es este? Un tremendo amor. Entonces lo que vemos aquí es algo que obviamente está llevándonos a pensar, en que obviamente se acerca el momento en que ya no va a haber un cordero, necesidad de un cordero ni de un sacrificio, sino Jesús es el sacrificio, y a través del cual no vamos a recibir perdón de pecados por un año, sino que vamos a recibir perdón de pecados ayer, hoy y para siempre. Todos nuestros pecados son perdonados si nosotros creemos en Jesús, los pasados, los presentes y los futuros también. Y eso nos da la seguridad total porque Jesús pagó por ellos, pagó todo el precio. En la mañana veíamos que Jesús clavó, ¿verdad?, esos decretos que pesaban en nuestra contra. Los clavó en la cruz. Todas esas deudas, ese pago, Él lo pagó por cada uno de nosotros. En la antigüedad, cuando una persona le debía dinero a alguien, y cumplía con el pago, llegaba la fecha y terminaba con el pago, esta persona lo que hacía era, escribía en un papiro, en una hoja, y decía, hoy terminé de pagar mi deuda, lo escribía, y lo llevaba y lo clavaba en las puertas de la persona a quien le debía, como testimonio público que ya no tenía ninguna deuda de esta persona, ¿no? Ya pagó la deuda completa. Entonces lo que Jesús hizo con nosotros es que pagó una deuda porque teníamos nosotros una deuda con Él. Esa deuda era gigante. Nosotros no la podíamos haber pagado aunque tuviéramos todo el dinero del mundo. Nada podía pagar esa deuda porque nosotros no teníamos la capacidad de pagar esa deuda. Nuestro saldo siempre es insuficiente para pagar esa deuda. Siempre. Entonces lo que Jesús hizo en la cruz y va a hacer en la cruz es pagar la totalidad de la deuda, y Él clavó en la cruz todas esas ofensas y todos esos decretos que pesaban contra nosotros. ¿Cuáles son esos decretos? Que nosotros por naturaleza éramos enemigos de Dios. La ley nos muestra que somos condenados. La ley fue dada para eso. La ley fue dada para mostrarnos que estábamos en condenación completa y total. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero resulta que cada vez que yo levanto en mi corazón algo más importante que Dios, eso se transforma en un ídolo. Tal vez tú puedes decir, yo no tengo una estatua de la Virgen María, de la Virgen no sé cuánto en la casa, no tengo una estatua, ni le rindo culto a algún asunto de madera, pero los ídolos que levantamos en el corazón son mucho más fuertes que esos ídolos. Nuestro corazón es un fabricante de ídolos por todos lados. A veces nuestro hijo es mayor que Dios. Nuestro esposo, una esposa, un familiar, un trabajo, mi propio ego. Tantas cosas que se levantan en mi corazón que a veces le doy la prioridad y que lo pongo por sobre el Señor y se transforma en un ídolo. O sea, ¿para qué vamos a seguir con el resto de los mandamientos? Si finalmente ya sabemos que constantemente estamos cambiando a Dios por otras cosas. Entonces, todas esas cosas Jesús las clavó en la cruz. El decreto que pesaba sobre nosotros, aquel decreto que nos mostraba y nos decía, tú eres culpable, ahora Jesús dice, yo pagué eso y yo lo clavé en la cruz del Calvario y ya no me debes nada. No tienes nada que me debas. Qué rico no deber nada, ¿sí? ¿Han ido a pagar la última cuota de una deuda? ¡Oh, qué maravilla! ¿Cierto? O a mí nomás me pasa. No, todo, ¿sí? ¿Cierto? En un momento, cuando a mí no nos gusta pedir crédito, ¿no? Pero en alguna oportunidad, por alguna razón, ahí se pudo hacer. Pero cuando vas a la cuota 36 de 36
y vas al banco y miras al cajero del banco hasta lo encuentras más simpático. El que toda la vida le fuiste a pagar con cara de bautizado en jugo de limón, es como que hasta él te parece simpático. Y le entregas la cuota y dices, no debo nada, no debo nada, no debo nada. Y eso que tú lo pagaste, imagínate pagar que alguien te venga al banco, que tengas una cuota eterna de 48, de 62, no sé cuántas cuotas, y alguien te diga, tú vayas a pagar la primera cuota y te diga, no, te lo pagaron todo. No, pero si yo tengo que pagar, no, te lo pagaron. No debo nada, no me debes nada. Eso hizo Dios con nosotros. Jesús, es la persona de Jesús. No me debes nada. Yo lo pagué todo. ¿Por qué nos cuesta tanto ver a la persona de Jesús con confianza? ¿Por qué? Si Él pagó tu deuda. Él pagó todo por ti. No tienes deuda con Él si has creído en Cristo. Tenemos que ir a Cristo, estimada familia, correr a sus brazos. Ahora, ¿sabe? Todo esto que está sufriendo Jesús es increíble. Todo lo que va a pasar, pero en todo Jesús tiene el control. Y fíjate con cuántas personas viene Judas. Qué interesante esto, ¿no? Y qué fuerte, ¿eh? Una compañía de soldados. ¿Sabe cuánto es una compañía de soldados? Alrededor de 200 personas. 200 soldados equipados con armamento de guerra vienen a detener a un hombre que jamás hizo algo contra la ley judía y jamás hizo algo contra la ley romana y jamás habló mal de una autoridad civil o militar o religiosa o lo que sea. Jamás. 200 personas lo vienen a detener. Es como si el mundo desatara toda su furia contra el Hijo de Dios, ¿no? Es como si todo... ¿Y sabe qué? Todos nosotros estamos representados en toda esa gente que está ahí. A veces es fácil ver las películas y decir, qué gente mala esta que mató a Jesús, ¿verdad? Qué gente mala. Yo estaba ahí. Si yo hubiese estado ahí, hubiera sido de los mismos. Tal vez hasta levanto una piedra para tirarle. Porque nosotros lo llevamos a esa posición, en un mundo sin Dios. Entonces, mira lo que el contingente y las personas, tan grande número de soldados solamente para arrestar a Jesús y a sus 11 discípulos que le quedaban. Solo un grupo reducido de personas. ¿Por qué tanto? ¿Por qué todo ese ensañamiento? Con todas esas antorchas. Tal vez, yo creo que lo más probable es que hayan pensado que Jesús se iba a esconder. Lo que no sabían es que Jesús jamás se va a esconder. Porque Jesús está en control. Jesús dijo, ustedes no me quitan la vida. Yo la doy. Yo la doy voluntariamente. Yo la entrego y yo la voy a volver a tomar. Nada es por sorpresa. Ahora lo interesante es que cuando están preguntando por Jesús, era tan común y corriente Jesús entre los discípulos que tuvieron, le preguntaron, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es? Díganos, ¿a dónde está? Con antorcha, con todo, aún así, no lograron identificar. 2 veces tuvo que decirle, hey, aquí estoy, yo soy, yo. La Biblia dice que no iba a haber en él un parecido o atractivo físico alguno. Y entonces nosotros vemos a las películas, ¿no?, que se han hecho de Jesús y es como el Jesús es casi como un sex symbol, ¿no? Así como chasconcito y sus ojos claritos y su cosa. Y en realidad era una persona que no tenía ningún atractivo físico. Su atractivo era otro. Era su persona, lo que él es. Y aquí es una prueba de eso. Se veía como uno más de todos los demás, tanto que el beso tuvo que ser la identificación para que pudieran encontrar a Jesús, porque no lo podían encontrar. Y no porque se escondió, estaba ahí.
Era tan normal como uno de cualquiera de los que estaba en ese tiempo. Y entonces cuando Jesús dice yo soy, dicen que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Interesante. Yo soy es un título de Dios, es el nombre de Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios, ¿qué le digo al pueblo de Israel? ¿Qué le tengo que decir? Me van a preguntar, ya, qué bonita historia, pero ¿quién, en el fondo, quién es ese Dios? Pues ¿cómo se llama para que nosotros podamos saber quién es? Moisés le dice, Dios le dice a Moisés, el yo soy simplemente te mandó. No le dijo ningún nombre. ¿El qué es nomás? El Dios creador de todo, ¿no? No tiene necesidad de un nombre, nada. Yo soy Dios, yo soy. Y no hay nadie más. Y cuando Jesús dice eso, esto es una prueba de su completo poder y divinidad. O sea, imagínate que Jesús diciendo yo soy, retroceden todos y caen. Tenía todo el poder para agarrar a todo ese ejército y mandarlo a cambiar. O sea, decirle, váyanse de aquí, ¿qué están haciendo? Tenía todo el poder para agarrar todo ese ejército y darlo vuelta y eliminarlo de la faz de la tierra en un segundo. Tenía todo el poder para hacerlo, pero ¿por qué no lo hizo? Porque dice Filipenses 2 que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual siendo en forma de Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Por eso Él no se defiende aquí, porque Él ahora está entregando su vida, teniendo el poder para eliminar a todos los de acá, ¿no? Tiene el poder. Imagínate que con solo decir yo soy, retroceden todos y caen al suelo. ¿Quién más tendrá poder para hacer otras cosas? Pero Jesús voluntariamente se está entregando porque Él quiere salvar a la humanidad. Yo soy. Por segunda vez le preguntan, yo soy. A Jesús Nazareno buscan y Él les dijo otra vez, yo soy, en el verso 8. Por tanto dice, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y Él estaba en total control, ¿ves? Venían a detenerlos a todos. Porque Jesús era un peligro para ellos y los discípulos eran un peligro para ellos también. La idea era llevarse a todos. Pero Jesús tiene el control. Y esos 11 no los van a matar, porque esos 11 tienen una tarea que hacer, tienen un propósito que cumplir. Y ese propósito es llevar el Evangelio a toda criatura, propósito que por lo demás se ve cumplido en nosotros al día de hoy aquí. Hasta nuestros días ha llegado. Porque ellos cumplieron la gran comisión, nosotros estamos aquí hoy. De lo contrario no estaríamos aquí. Vamos a ver el libro de Hechos después de Juan. ¿Sabes qué? Estos hombres, o sea, cambiaron la cultura, cambiaron completamente el planeta. Lo transformaron totalmente. Hoy vemos el cristianismo, vemos cómo está en todo el mundo y cómo Jesús influenció al mundo completo. O sea, lo que los discípulos hicieron realmente en el poder del Espíritu Santo fue tremendo. Cambiaron la historia del mundo a partir de esto. Ellos iban a ser usados por Jesucristo para ese propósito. Entonces no podían estar muertos, tenían que seguir. Y Jesús les dice, vienen por mí, pero dejen ir a estos, ¿no? Soldados. ¿Qué hubiesen dicho otros soldados? No, pues se van todos con nosotros, no, pues tenemos el poder, la autoridad. No, Jesús la tiene. Y Jesús dice, estos se van a ir y ya, porque Él está en control. Estos se van, déjalos ir. Se fueron. O sea, perfecto. Él tiene el control de todo. Y esto nos da tanta seguridad, familia, de que nosotros, si estás pasando alguna situación conflictiva en tu corazón, estás inquieto por algo, hay algo que piensas que se está escapando de control,
tal vez está escapando de tu control. Pero jamás se va a escapar del control de tu Señor. Porque Él sí tiene el control total de lo que te pasa y lo que te sucede. Confía en el plan de Dios para tu vida. Versículos 9 y 10 dice: así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Aquí está la razón, ¿ves? La palabra de Dios se tenía que cumplir. No perdí ninguno, excepto el que se tenía que perder. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Me suena como medio tropical. En la vaina, en la vaina esa, ¿no? Y dice: la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Interesante, ¿no? Interesante. Ellos estaban durmiendo, ¿ok? En otro evangelio da el detalle que ellos estaban descansando. Jesús le dijo: descansen. Listo, se acabó. Ahí vienen por mí, duerman. Y estaban durmiendo. Intentaron velar, no les resultó. Nunca le resultó velar, pobre Jesús, frustrado mirando a sus discípulos. No podían velar una hora, ¿no? Pero ahí ellos estaban durmiendo cuando vienen a detenerlo. Entonces Pedro hace su acto de valentía y de heroísmo, como a veces nosotros queremos hacer, ¿no? Yo me las puedo con esto, ¿no? Jesús me dijo que lo iba a negar. Jesús me dijo que Satanás había pedido para zarandearme. Jesús me dijo que iba a pasar un montón de cosas, pero Jesús no me conoce. Yo soy valiente. Puede llegar y entonces Pedro agarra la espada y 200 soldados, 200. Hay que tener agallas para enfrentar 200 soldados, pero le alcanzó a cortar la oreja a uno porque yo creo que quería cortársela a todos, y más que la oreja. O sea, ahí yo veo que realmente Pedro es un hombre valiente. No sé si yo hubiese hecho lo que Pedro está haciendo. Él tiene valentía. Cuando le dijo a Jesús que él lo iba a seguir hasta el final, en cierta manera estaba hablando en serio. Esa era su intención. Como tantas veces nosotros tenemos la intención de decir: Señor, ahora sí te voy a seguir. Ahora sí, Señor, voy a hacer mis devocionales, voy a ir a la iglesia, voy a cantar, voy a hacer todo lo que tú me dices. ¿Sí? Se parece a nosotros, ¿cierto? Yo lo voy a hacer. Ahora, el problema de Pedro es que, una vez más, no está entendiendo el plan de Dios, ¿no? Porque el Señor le dice: esta es la copa que tengo que beber. Y no es la primera vez que Pedro se interpone. Cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿se acuerdan? Y todo: oh, el Espíritu Santo te lo reveló, Pedro, qué maravillosas palabras. Y al ratito: no vayas allá, Señor, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Uy, yo no sé si hubiera aguantado. Imagínate, a uno le dicen feo, pesado, pero que te digan Satanás, ya es como, es fuerte que te digan así, ¿no? Tú eres Satanás. Pobre Pedro, escuchó esa palabra. Pero ¿por qué? ¿Qué hizo Satanás? ¿Por qué le dijo Satanás? ¿Qué hace Satanás? Se interpone en el plan de Dios. No tomemos ese lugar nosotros, familia. No te interpongas en lo que Dios quiere hacer. Pedro va a aprender, porque va a aprender que no es suficiente ser valiente y que tener las ganas de hacer algo para el Señor. Él va a aprender que Dios no necesita su valentía, que Dios quiere glorificarse Él. Y tiene que confrontar una negación para darse cuenta de que sus fuerzas tenían un límite. Y no precisamente frente a 200 soldados, ante una persona que se calentaba en un lugar simplemente. Una persona.
No estaban los 200 soldados. Una. Bastó una persona le dijera, tú estabas con Jesús, y le quebró todo su esquema, le quebró todo su... Hasta ahí llegó, ¿no? La valentía. La valentía humana, nuestra valentía y nuestras fuerzas para hacer ciertas cosas, por muy buenas que parezcan, tiene un límite. Si queremos seguir al Señor, necesitamos depender del Señor. Total y absolutamente. No podemos confiar en nosotros ni en lo más mínimo. Lo mejor que yo tengo no le sirve al Señor, porque Él quiere glorificarse, Él. Y quiere decir, eso que estás haciendo, yo lo hice, no tú. Eso quiere hacer el Señor. Y mira a los apóstoles después en Hechos, cuando los veamos. Todo lo que hicieron fue el Espíritu del Señor, y para la gloria del Señor, y hecho por el Señor. Entonces, en este punto, lo que vemos aquí es Jesús completamente sometido a la voluntad de su Padre y dispuesto a hacer y efectuar y llevar a cabo el plan total de su Padre, ir a la cruz. Mire lo que dice el verso 2 entonces. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un hombre por el pueblo, ¿no? Entonces, interesante, ¿por qué lo amarraron? ¿Alguien puede pensar en algo más tonto que amarrar a Jesús? Como si eso lo limitara a algo, ¿no? Amarrar al Hijo de Dios. Pero Jesús no estaba amarrado por las cuerdas. ¿Sabe lo que estaba amarrado? A lo que estaba amarrado Jesús era amarrado al amor que tenía por ti y por mí. Eso amarró a Jesús y lo llevó a la cruz. Si él hubiese querido, hubiese evitado el clavo entrar en su mano y en sus pies. Lo podía hacer. Pero él dejó que entrara el clavo. Dejó que penetrara en sus pies. Dejó que penetrara en sus manos. Porque el amor de él no lo amarra a nosotros. Él ama al hombre. Jesús ama al hombre. Y si realmente nosotros no hemos sido impactados con el amor de Jesús, difícilmente vamos a tener una relación en los términos de Jesús. Una relación con Jesús debe estar basada en el amor que Él tiene por mí, sin merecerlo. Si no partimos de ahí, vamos a tener una vida legalista, una vida completamente religiosa, sin entender, o queriendo algunas veces justificarnos. No, yo merezco este amor. No lo merezco. No lo merezco. No lo merezco. Merecía otra cosa. Y entonces lo llevan a Anás primero, porque era el suegro de Caifás, y habían dos sumos sacerdotes. Más que nada, uno era porque era puesto por el gobierno romano, una cosa más política, y otro que era el que le correspondía ser. Entonces, obviamente, todo este sistema religioso era absolutamente corrompido y corrupto, completa y absolutamente, como pasa con los sistemas religiosos, ¿no? Finalmente, los sistemas religiosos son inventos de las personas, y que el que se coloca arriba es el que recibe todos los beneficios. Entonces trajeron a Jesús a Anás primero porque era el hombre que había corrompido completamente el sacerdocio. Tenía comprado todo. Él era el que tenía los negocios de la venta de animales. Él tenía todo, manejaba todo. Era un empresario de la religión. Y entonces imagínate que ni siquiera lo llevaron primero al correspondiente, lo llevaron al que pesaba más políticamente.
A él lo llevaron primero. Era el que tenía los negocios ahí con los sacerdotes, y los sacerdotes examinaban un animal y decían, no, tu animal está defectuoso, mira, pero no vuelvas a tu casa, ahí a la vueltecita, ahí en el templo, en el patio de los gentiles, están vendiendo a 3 por lucas, ¿no? Así era. Una corrupción al máximo. Una corrupción al máximo. Entonces, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús cuando vio eso? ¿Cómo reaccionó él? La casa de mi padre, ¿cómo será llamada? Casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Fue un momento de exasperación de Jesús porque estaban usando algo con un propósito divino para un propósito comercial. Y eso le pasa a los falsos maestros que andan vendiendo la fe y haciendo mercadería de la fe. Que es triste ver, ¿no? Las personas que quieren enriquecerse con el Evangelio. La misma furia con la que Jesús actuó con estos sacerdotes va a actuar con estas personas. En 2 de Pedro capítulo 2 dice que si Dios no perdonó a los ángeles que dejaron su dignidad, los guardó para condenación eterna, si no perdonó al mundo antiguo que pereció bajo el fuego en Sodoma y Gomorra por todo lo que hicieron, no va a perdonar tampoco a quienes están haciendo estas cosas. Estas personas están reservadas para una total destrucción, porque están tergiversando las verdades de Dios por mentiras, porque les gusta el dinero. Y estamos de acuerdo que la obra de Dios necesita dinero. La obra de Dios. La obra de Dios. Somos tan cuidadosos tenemos que ser con los dineros del Señor. Una vez una persona me dijo, pero pastor, no tiene para qué decir tanto. Sí, lo tengo que decir porque yo no quiero que no haya transparencia total en todo. Nosotros no gastamos el dinero, lo tenemos en una cuenta ahí, de la gente que dona. Y oramos por dirección del Señor. Y estamos ahí. A ver, ¿qué quieres, Señor? Falta a lo mejor algo acá, vamos, acá, con responsabilidad. Pero ¿sabe qué? Esta gente literalmente no solamente está corrompiendo lo de Dios. Y es terrible, ¿no? Es terrible. Ahora, ¿cómo sigue el relato? Verso 15. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de sus discípulos, de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie, calentándose, junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, calentándose. Mira qué tremendo. Pedro quería seguir a Jesús. Está llegando bien adentro, ¿no? Uy, está llegando bien adentro. Está yendo más allá con su osadía. ¿Sabes cuál es el problema? Que Jesús le había dicho, Satanás te ha pedido para zarandearte. Jesús le había dicho, tú me vas a negar. Y está un poco exponiéndose al calor del fuego del enemigo, ¿no? Y a veces hacemos esas cosas nosotros, ¿no? Dios nos dice, mira, por acá no es. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos para allá. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuidado. Pero Pedro va. Es como si
Como la mejor representación de nosotros. Dice, no hagas esto. Y nosotros damos un paso. Somos muchas veces como Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Tenía un llamado Sansón. ¿Se acuerdan? Era nazareno de nacimiento. Significaba que no podía pasar navaja por su cabello. Un hippie, ¿eh? No podía pasar navaja por su cabello, no podía comer ciertas cosas y todo, pero él siempre jugando al límite. Siempre jugando al límite, relacionándose con mujeres extranjeras, como jugando al límite. No podía beber vino, pero se paseó por una viña. Siempre al límite. Finalmente, ¿qué pasó con él? La persona que siempre juega al límite con las advertencias de Dios va a terminar cayendo. Va a terminar cayendo. Y Pedro está jugando al límite. Ahora, ¿sabe lo que me ministra tanto del Señor? Que pese a eso, la promesa de Jesús para Pedro también era, Pedro, tú vas a regresar y yo te voy a usar. Eso no lo puedo entender, pero así funciona. Dios no nos usa porque seamos los mejores, los más... No cometemos nunca un error, somos impecables, nuestra hoja de vida está impecable. No. Normalmente, ¿a quién elegían el semanero en el colegio? Los semaneros, es harto antiguo el término. Ya, ok, menos mal, gracias Señor. ¿No? Los semaneros, o el que anotaba a los compañeros era el más ordenadito. Ese era el que tenía que anotar. O sea, el que se había portado impecable en la semana es el que tenía que anotar, ¿no? Bueno, Jesús no lo hizo así. Los discípulos tenían hartas anotaciones, pero no les tomó en cuenta las anotaciones, ¿sabes? Y su gracia fue más grande que esos errores. Y a Pedro le va a perdonar esto. Y no solo esto. Lo va a llamar y lo va a comisionar. Y Pedro va a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. El primer pastor del Nuevo Testamento. No el primer papa, ¿no? Nada que ver. Pero va a ser el primer pastor. Pedro. Esa es la gracia de Dios. Yo me reflejo mucho en la vida de Pedro. En todo. Atarantado. De repente meto las patas más allá de donde debería meterlas. Pero si hay algo que me gusta, es que Jesús tiene una promesa para su vida, a pesar de sus errores. Y lo va a usar grandemente. Tal vez tú dices, pero es que pastor no me conoce, yo soy aquí, yo soy aquí. ¿Y qué? El Señor puede hacer contigo muchas cosas. Dios puede con todo. Pudo conmigo, puede con cualquiera en realidad. Así que es así. Si pudo conmigo, pudo con cualquiera. Y Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Aquí va Jesús, familia, rumbo a la cruz. Qué tremendo. Yo creo que son los pasajes más difíciles de enseñar, porque es como que te transportas a algo que realmente fue tan tremendo, su implicancia fue tan... Tiene implicancias eternas esto, ¿no? Eternas. Todo cambió a partir de aquí. Y mi oración es que podamos ver estas cosas y conocer a este Jesús tan íntimamente. Que conozcamos su amor de una manera tan profunda que nosotros nos rindamos a Él. Completamente. Solamente quiero finalizar diciendo que nadie, pero nadie te puede dar lo que Jesús te va a dar. Nadie está completo. Nadie puede sentirse realizado en la vida si no tiene Jesús. A veces uno, los compartía en la mañana también esto, a veces uno piensa, oye, esta persona, mira, es tan genial, este vecino o este familiar que yo tengo es tan bueno,
Lo único que le falta es que conozca al Señor. En realidad, le falta todo. ¿Qué somos sin Jesús? No somos nada. No somos nada. Si alguien no tiene a Jesús, puede tener muchas cualidades. No tiene nada. Porque Jesús, solo en Él estamos completos. Llenos, se llama esa palabra, y no le cabe nada más. Él. Completamente Él. Familia, a Jesús sea siempre la gloria, la honra y el honor por siempre. Amén. Padre, eres tan bueno al enviarnos a tu Hijo, Jesús.